Hola, espero que estés muy bien. Este es el Samsung Neo QLED Mini LED QNX1D, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Y mientras observas este unboxing, te mencionaré lo más importante que debes conocer acerca de este modelo. Lo primero es que es un televisor LCD con panel VA con tecnología de retroiluminación, LED directa Full Array con mini LEDs y por supuesto con atenuación local, y su tecnología de color sería Quantum Dots. Lo segundo que debes saber es que tiene 4 puertos HDMI, todos compatibles con los 120 Hz en 4K y con tecnologías de frecuencia de actualización variables. No es compatible con los 144 Hz. Lo tercero que debes saber y que muchas personas me preguntan es en qué se diferencia del QN85D, también con tecnología mini LED. Te adelanto, tiene un poquito menos de brillo y en cuanto a diseño, la ubicación de sus bases se puede de dos formas. Por todo lo demás, diría que es prácticamente igual. De todas formas, más adelante los compararé lado a lado para que puedas percibirlo. Dentro de la caja encuentra las dos bases laterales que no requieren de tornillos para su instalación y se pueden colocar a dos distancias. En unos segundos te voy a mostrar cómo. Y además estas tapitas sirven para cubrir las dos ranuras que no vayas a utilizar. También por supuesto encontrarás el manual de usuario, la tarjeta de garantía, el manual del Magic Remote, el cable de energía que va ubicado aquí en esta parte posterior del televisor. También encuentras el control remoto conocido como One Remote, el cual se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, y tiene por supuesto botón para micrófono para comandos de voz. Así los he visto desde su parte baja. Este modelo tiene un grosor máximo total aproximado de 4,61 centímetros y aquí en esta parte tiene el botón para encendido o apagado para funciones básicas, y también tiene la palanca para activar o desactivar el micrófono para la función conocida como manos libres para la búsqueda por medio de comandos de voz. En cuanto a las entradas, tiene dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire y 4 puertos HDMI 2.1, todos compatibles con los 120 Hz en 4K y uno compatible con canal de retorno de audio mejorado. La instalación de las bases de este modelo es realmente un proceso muy fácil y me parece genial que tenga dos formas de poder ubicarlas. Lo mismo tiene el QN85D en cuanto a diseño, aunque la base de él es totalmente diferente. Entonces en este caso yo escogí colocarlas más alejadas entre sí. Puedes también ubicarlas a dos alturas, es decir, que quede el televisor más cerca de la mesa o más lejos de la mesa. Tú decides, simplemente haces coincidir con cada agujero de acuerdo a la altura que quieras ubicar el televisor y haces una leve presión hacia arriba hasta que quede bien ajustado. Y para retirarlo simplemente haces la presión hacia el lado contrario y puedes retirar cada base. De esta manera así quedó bien ajustado, y como te digo, si quisieras quitarlas simplemente haces una presión hacia el lado contrario y las quitas. En caso de que quisieras colocarlas más cercanas entre sí, y por supuesto lo mismo aplica para la otra base, a veces hay que hacer un poquito más de presión tanto para quitarlas como para volverlas a colocar. Y como te había mencionado, estas tapitas simplemente servirán para cubrir las dos ranuras que no vayas a utilizar, como te muestro en este caso, para que quede el televisor un poco más estético en su parte posterior. Así los he visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared es de 20 centímetros, tanto en horizontal como en vertical. El peso total de este modelo contando las bases es de 17,5 kilogramos. La distancia entre bases para la ubicación más alejada entre ellas aproximadamente de 87 centímetros y la más cercana entre ellas es de aproximadamente 27 centímetros. Así los he visto desde uno de sus laterales. Debo decir que la estabilidad me parece que es buena. Te recuerdo que el grosor máximo de este modelo sin las bases es de aproximadamente 4,61 centímetros y con las bases es de aproximadamente 23,7 centímetros. En cuanto al área Smart, por supuesto lo principal que debes saber es que el sistema operativo es Tizen.
no es Android, no es Google TV, tenlo presente, lo menciono porque muchas personas no lo saben. También quiero mencionarte que desde este primer encendido, si así lo quisieras, en este apartado de términos y condiciones puedes hacer el cambio de país de tu televisor Samsung para poder acceder a más aplicaciones. Simplemente aplicas estos comandos, oprimes el botón de volumen, luego palanca arriba del botón de volumen, luego palanca arriba del botón de canal y luego oprimes de nuevo el botón de volumen y te aparecerá este menú. Este cambio de país lo puedes hacer desde aquí o más adelante después de haber iniciado tu televisor reiniciando el Smart Hub. En la descripción te dejo un link a un video donde explico cómo hacerlo. Debes saber que este modelo es compatible por supuesto con asistente de voz. En la mayoría de países solamente viene con el Bixby Voice y en otros países además cuenta con el Amazon Alexa. Y como te mencioné en la parte del unboxing, este modelo es compatible con la función conocida como manos libres. Simplemente debes cerciorarte de activar el micrófono moviendo la palanca ubicada en la parte posterior en una esquina del televisor, como ya te he mostrado hace unos minutos atrás. Te recuerdo, el sistema operativo es Tizen. Este es el diseño del menú de inicio. La fluidez de este sistema operativo en este modelo es realmente muy buena, es muy rápido. Digamos que es un televisor de gama media alta, por lo cual sí que se siente esa diferencia en cuanto a fluidez en comparación a un modelo de gama baja o de gama media baja. Este es el menú para accesos directos. Estos iconos se pueden modificar de ubicación, lo cual encuentro por supuesto realmente útil. Este modelo cuenta con la función conocida como modo ambiente, la cual para algunas personas puede resultar útil cuando quieran utilizar su televisor como cuadro decorativo y no simplemente mantener una pantalla negra. También cuenta por supuesto con la función Daily Plus, en donde encontrarás iconos, accesos directos a otras funciones que tal vez puedas encontrar relevantes. En este modelo, por supuesto, al igual que otros modelos Samsung, se puede esta función de control remoto universal para que al One Remote lo puedas sincronizar con distintos dispositivos para que evites tener que utilizar dos controles remotos al mismo tiempo. El navegador de internet solamente es uno, es propio del sistema operativo Tizen. Se puede realizar por supuesto la búsqueda por medio de comandos de voz y en la mayoría de ocasiones es realmente muy acertada. Se puede reproducir contenido multimedia a través de algunas páginas web, pero en muchas de ellas sí o sí va a aparecer publicidad. En otras simplemente algunos reproductores no funcionarán. También es bueno que sepas, por supuesto, que este modelo es compatible con la función de compartir pantalla y también la función conocida como Multiview, la cual puede resultar muy útil para la gran mayoría de usuarios. Puedes realizar algunas combinaciones como te he mostrado y hasta ahora realmente ha funcionado muy bien. Y en cuanto a la tienda de aplicaciones, esta es propia del sistema operativo Tizen. Es relativamente amplia, pero obviamente no es tan amplia como la Play Store de Google. No se le pueden instalar archivos APK a los televisores Samsung porque APK pertenece como tal a Android TV o a Google TV. En este caso los archivos para este sistema operativo Tizen serían .tpk. Se pueden de forma externa, pero actualmente hay muy poca variedad. Y si quieres acceder a más aplicaciones, puedes hacer el cambio de país de tu televisor Samsung. Te recuerdo que en la descripción te dejo un link a un video donde explico cómo hacerlo. Vamos entonces con la calidad gráfica de este televisor. Te recuerdo que es un modelo con pantalla LCD, con panel VGA, con tecnología de retroiluminación mini LED, con atenuación local y su tecnología de color sería Quantum Dots. En cuanto a brillo, puedo decir que este modelo destaca porque su cantidad es relativamente alta teniendo en cuenta la gama a la que pertenece. Como te mencioné desde el principio, en cuanto a brillo se queda levemente por debajo del QN85D, por lo menos en teoría y un poquito en la práctica, pero colocándolos lado a lado casi no se percibe esa diferencia, no se percibe tanto. La experiencia en cuanto al alto rango dinámico de este modelo es realmente muy buena, muy buen realce de colores, muy buen contraste, muy buen nivel de detalles. Por supuesto los resultados varían un poco dependiendo de cada escena y de cada modo de imagen. Las tomas en cuanto a brillo se realizan por supuesto con el modo de imagen película porque es una recomendación hecha por expertos. Pero por supuesto con otros modos de imagen como por ejemplo el modo de imagen estándar y el modo de imagen dinámico podrías obtener un poco más de brillo y colores algo más saturados. Esto sucede prácticamente en todos los televisores.
Y por supuesto debes saber que este modelo y ningún otro televisor Samsung es compatible con Dolby Vision. Aún así, la experiencia de alto rango dinámico, por ejemplo con HDR10, que sería la tecnología más común, es realmente muy buena, especialmente en cuanto al nivel de detalles. Es compatible con HDR10+, pero hay muy poco contenido compatible con esa tecnología. Todas las tecnologías de alto rango dinámico HDR10, HLG, HDR10+, se activan solamente de forma automática cuando el televisor detecte que el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico y se desactivan de forma automática al quitar ese contenido. También por supuesto quiero decirte que este modelo cuenta con el parámetro potenciador de color, al igual que prácticamente todos los televisores Samsung de este 2024, para que puedas, pues como su nombre lo indica, potenciar más el color, volverlo más saturado, y también puedes acceder por supuesto directamente al parámetro color. Aquí te muestro de lo que es capaz este modelo con este parámetro, pero obviamente no te estoy diciendo que incrementes este parámetro color a la máxima capacidad, solamente quiero mostrarte de lo que es capaz este modelo en esta área. También cuenta por supuesto con este parámetro trazado de tonos de HDR, el cual al colocarlo en activo mejora el brillo, el nivel de detalles y el contraste, y solamente se puede modificar cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Porque cuando el contenido está en rango dinámico estándar, el trazado de tonos de HDR por obvias razones no se puede modificar, pero sí se puede modificar este parámetro remasterización automática HDR. Lo que hace es incrementar un poco el realce de colores y mejorar un poco el contraste. Aunque en la mayoría de ocasiones noto que los resultados no son tan buenos y yo prefiero dejar desactivado este parámetro cuando el contenido esté en rango dinámico estándar. Y por supuesto el rendimiento cuando el contenido está en rango dinámico estándar también es bueno. La diferencia simplemente es que percibirás un poquito menos de brillo y un poquito menos de realce o saturación de color. Pero por ejemplo en cuanto al nivel de detalles, su capacidad se mantiene realmente muy alta. En cuanto al rendimiento, con este tipo de escenas que tienen mucha oscuridad y especialmente cuando tienen además algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, el resultado puede variar mucho dependiendo de cada modo de imagen y también por supuesto dependiendo de cada escena. Normalmente lo que percibí es que por ejemplo con los modos de imagen dinámico estándar y eco, el local dimming o atenuación local o oscurecimiento local es algo agresivo. También sucedía con el QN85D. Es agresivo en el sentido de que la cantidad de efecto blooming que se percibe es muy mínima, pero asimismo el nivel de detalles a veces se puede perjudicar un poco, bien sea que el oscurecimiento local o atenuación local se coloque en medio o en alto. Eso es lo que yo pude percibir. A mí personalmente me gusta mucho este resultado porque yo detesto el efecto blooming. Digamos que en ese aspecto el resultado se puede asemejar mucho a un televisor con tecnología OLED, y por supuesto la cantidad de efecto clouding o efecto de nubosidad es casi igual a cero. Mira esta escena, en este caso tiene ajustado el modo de imagen estándar y como ves la cantidad de detalles no es que sea la mejor. Y ahora utilizo el modo de imagen Filmmaker, bien sea con la atenuación local en medio o en alto, el nivel de detalles mejora por alguna razón con ese modo de imagen, pero asimismo la cantidad de efecto blooming puede incrementar un poco y es especialmente perceptible o notoria cuando en la escena hay subtítulos. A ver, por supuesto no es algo alarmante, pero yo sí lo puedo percibir y yo que soy tan exigente en esta área, digamos que sí me molesta un poco ese blooming, por lo cual prefiero el resto de modos de imagen, pero es algo muy personal y por lo menos ya sabes que tienes estas opciones con este modelo en esta área de escenas oscuras. Por cierto, los subtítulos se pueden leer muy bien, esa leve borrosidad que se percibe solamente es un efecto de la cámara. Lo que quiero que entiendas es el efecto blooming que se puede generar alrededor de ellos, que puede resultar muy notorio en algunas escenas con los modos de imagen Filmmaker y película especialmente. La uniformidad de colores grises de este modelo es muy buena, la cantidad de efecto de pantalla sucia es muy mínima y de hecho cuando observes contenido con mucho volumen de color el efecto de pantalla sucia pasará prácticamente desapercibido siempre.
El trabajo de escalado de imagen de este modelo es muy bueno. Para estos resultados utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K va a hacer maravillas. Ninguno te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. El manejo de reflejos de focos de luz en pantalla de este modelo es realmente bueno a pesar de que tiene panel UVA, y en eso le ayuda por supuesto el hecho de que tiene una cantidad de brillo relativamente alta, especialmente. Los ángulos de visión por supuesto no son buenos, lo cual se debe al hecho de que tiene panel UVA, pero es normal. Los colores pierden demasiado volumen y lucen demasiado blanquecinos cuando la pantalla es observada desde un ángulo muy amplio, como puedes percibir. El manejo del movimiento es muy bueno, no es perfecto pero sí es muy bueno. Este televisor puede crecer notablemente, bien sea de forma manual o automática, al efecto conocido como vibración, temblor o en inglés judder. Sí que se pueden percibir leves artefactos cuando se opta por esta mejoría digital, pero son realmente muy mínimos. El movimiento libre de LED no lo recomiendo porque oscurece la imagen y genera efecto flicker. Se puede también optar por la reducción de ruido de forma estándar o de forma alta, pero normalmente este parámetro en automático generaría los mejores resultados. Y como te digo, la mejoría digital en cuanto a manejo del movimiento es muy buena y los artefactos que se perciben no son tan molestos como uno creería. Para esta área gaming utilizo la consola Xbox Series X como ejemplo. Estas son las resoluciones compatibles y por supuesto, como te había mencionado antes, este modelo es compatible con los 120 Hz en 4K, también con frecuencias de actualización variables. Puedes activarlas para que solamente estén disponibles con videojuegos o todo momento, y por supuesto no es compatible con Dolby Vision, al igual que el resto de televisores Samsung. Este modelo cuenta por supuesto con un modo juego, el cual puedes colocar para que se active de forma automática cuando el televisor detecte algún videojuego en curso, por supuesto a través de una consola, o lo puedes activar de forma manual. Puedes acceder por supuesto como tal a la Game Bar oprimiendo por algunos segundos el botón de play y pause, la cual tiene algunas funciones como por ejemplo hacer aparecer una mira en pantalla. También tiene la función de zoom, que tal vez para algunas personas sea algo útil. También puedes acceder por supuesto a configuración de parámetros extra como el ecualizador de negros, para que mejores un poco el nivel de detalles cuando sea necesario. También está este experto en imágenes de juegos, la función HDR juego, que puedes colocar en básico o en avanzado, pero usualmente recomiendo dejarla apagado. Y también puedes acceder por supuesto a modificar directamente la cantidad de brillo, el contraste, el color, por supuesto también el potenciador de color en caso de que así lo requieras para percibir colores mucho más saturados. También por supuesto puedes acceder al trazado de tonos de HDR cuando el videojuego tenga algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. También por supuesto se puede modificar esta función de oscurecimiento local aún activando las frecuencias de actualización variables. Y por supuesto lo más importante de la Game Bar, que serían estos modos de imagen. El modo automático lo que hace es que de forma automática, valga la redundancia, por medio de inteligencia artificial, acomoda o escoge el modo de imagen dependiendo de cada videojuego. Por ejemplo, este es un videojuego de deportes, así que el modo automático va a generar los mismos resultados en comparación al modo deportes, así de simple. O por ejemplo, al cambiar a este videojuego Forza Horizon 5, el modo automático genera los mismos resultados en comparación al modo normal. Si lo coloco en deportes, el resultado es muy diferente. Por ejemplo, como te había mencionado, este modelo es compatible con los 120 Hz en 4K y tecnologías de frecuencias de actualización variables en todos sus 4 puertos HDMI 2.1. La cantidad de brillo con este modo juego también es muy buena, es muy alta. El nivel de detalles, el realce de colores, la experiencia en general en cuanto a manejo del movimiento es excepcional. Considero que para consolas de última generación no requiere de los 144 Hz, por ende con los 120 Hz en 4K será más que suficiente. Los tiempos de input lag son muy buenos en este modelo y probablemente casi cualquier persona podría quedar satisfecha en esta área con este televisor. El rendimiento con este tipo de videojuegos que tienen mucha oscuridad y movimientos rápidos es increíblemente bueno. Yo personalmente no percibí efecto ghosting, los tiempos de respuesta son relativamente bajos. Eso sí, en algunas zonas que tienen mucha oscuridad, como sucedió con las escenas que te mostré hace varios minutos atrás, el local dimming o oscurecimiento local puede ser algo agresivo, interrumpiendo un poco el nivel de detalles, pero nada alarmante. De hecho, si quieres una experiencia de terror más envolvente, este televisor en esa área se comporta
trata increíblemente bien. Así pues, para esta área gaming, si te gusta mucho la marca Samsung, es un televisor increíblemente bueno, especialmente si requieres esa función de poder ubicar las bases a dos distancias más alejadas entre sí o más cercanas entre sí, porque el rendimiento del QN85D es prácticamente igual. Más adelante, como te digo, los compararé para que puedas percibir mejor esas diferencias que son muy mínimas. Para ir terminando, te hablo primero del rendimiento del sistema de audio de este Samsung Neo QLED Mini LED QNX1D. En este caso, por lo menos del tamaño de 55 pulgadas. Es probable que los tamaños más grandes tengan un rendimiento en cuanto a audio un poco mejor. Para este tamaño de 55 pulgadas, tanto en la teoría como en la práctica, el rendimiento del sistema de audio está bien, es muy bueno. No es lo mejor que puedes encontrar en cuanto a bajos y experiencia envolvente, pero para una habitación pequeña, mediana y quizás para una habitación grande, si no eres demasiado exigente, puede ser suficiente. Pero obviamente si quieres más bajos y una experiencia mucho más envolvente, obviamente si es necesario comprarle una barra de sonido o un teatro en casa. Al final te voy a dejar con la prueba del sistema de audio de este modelo para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Por último, si me preguntas si te recomiendo o no ese televisor, te diría que sí, solamente si te gusta mucho la marca Samsung y si lo encuentras más económico en comparación al QN85D. Mejor dicho, si estás entre este modelo y el QN85D, compra el que encuentres más económico, así de simple. O si requieres de la funcionalidad que tiene este en cuanto a las bases que se pueden colocar más alejadas entre sí para que, por ejemplo, quepa una barra de sonido debajo del televisor, o más cercanas entre sí en caso de que necesites porque tienes una mesa muy pequeña, pues entonces este modelo tiene, digamos, que esa leve ventaja. Es un televisor con una muy buena cantidad de brillo, muy buen rendimiento en rango dinámico estándar y en alto rango dinámico, muy buen realce de colores, muy buena precisión de colores de fábrica, muy buen nivel de detalles, excelente rendimiento en escenas oscuras con una buena variedad y que puede el resultado variar mucho dependiendo de cada modo de imagen y de cada escena. El sistema operativo, la única limitación es en cuanto a apps. Si requieres de una app que no sea muy conocida o ilegal, entonces el sistema operativo Tizen no es para ti. El sistema de audio es realmente muy bueno. El control remoto se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. Como tal, este modelo francamente es para amantes a la marca Samsung que tengan un buen presupuesto, así de simple. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de este televisor. ¿Te ha gustado? ¿Lo comprarías, sí o no? ¿Y por qué? Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion.